maestros. Cada pregunta tiene un título. Los maestros, las guías y la práctica. En algunas entrevistas escuchamos que su acercamiento a la fotografía es debido en gran parte al conocimiento del que consideras un gran maestro, Manuel Álvarez Bravo. Parece que tuvo la capacidad de guiarla con firmeza y destreza, mostrándole y enseñándole, pero también dejando huellas de opacidad y de entredicho, explicando y silenciando a la vez. Una práctica que luego llegó a ser maestría y virtuosismo, esa práctica de la fotografía. Usted aprendió y luego ya, imagino que maestra a su vez de alguien más. Nos gustaría preguntar si nos puedes contar su relación con el aprendizaje, con la enseñanza y cuánta importancia tiene la práctica en el aprendizaje, cuánta importancia también la teoría en ese aprendizaje y el rol de los maestros, si nos puede contar. Claro. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Manuel Álvarez Bravo, que considero mi gran maestro, cuando yo estudiaba cinematografía. Y al poquito tiempo que lo conocí, me invitó a ser su asistente. Él decía achichincle, porque achichincle en México, en náhuatl, es como el ayudante, ¿no? De esto, del otro. Álvarez Bravo me enseñó, por supuesto que me enseñó fotografía, me enseñó, veíamos pintura, escuchábamos música, ópera, le encantaba, pero más que nada lo considero un maestro en la formación de mi personalidad. ¿Por qué? Porque yo venía de un mundo diferente, un mundo muy conservador, donde yo, por ejemplo, quería ser escritora y les parecía a mi padre como ridículo que la mujer vaya a la universidad. Entonces me caso muy joven y cuando ya tengo mis hijos voy a estudiar cinematografía y tengo ahí la gran suerte de conocerlo. Entonces lo acompañaba a diferentes pueblos a fotografiar. Yo al principio nada más lo veía porque, como me dijo un día, copiaos los unos a los otros, como el Evangelio dice, lo cual quería decir, no se vale, no se vale que tú vayas a tomar, usted vaya a tomar lo que yo tomo. Pero por supuesto que yo nunca hubiera intentado eso. Yo soy, en general, ¿para qué quieres una foto igual a otro fotógrafo, aunque sea el gran maestro, no? Entonces, pues me habló mucho de su relación con todos los muralistas, con Diego Rivera, con Frida Kahlo, con Orozco, con Siqueiros, que eran sus amigos y a la vez los fotografió. Y con Tina Modotti, cuando llegó a México, él fue amigo de Tina Modotti, que está cerca de donde tú vives, pues vivió cerca de donde tú vives. Y tuve la suerte de que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tenía unos negativos de Tina Modotti y se los dan a imprimir a Manuel. Yo en ese momento era súper admiradora de Tina Modotti y dije, ay, qué suerte, porque me tocó, ahora sí que mover la charola. Yo no es que hiciera mucho, ¿no? Pero ver cómo interpretaba él estas impresiones de Tina Modotti de acuerdo al original. Álvarez Bravo todavía usaba selenio, que Tina Modotti usó. Es algo que tú sabrás como le da a la fotografía un tono muy bonito y la protege más tiempo. Ahora está prohibido el selenio porque es muy fuerte y ha causado desastres en algunos fotógrafos. Entonces, Manuel siempre me decía, usted tiene que ver mucha pintura, Graciela. Digo, sí, ¿por qué? Bueno, sí, siempre he visto pintura, pero entonces me enseñaba libros, le encantaba Hokusai, el grabador japonés, le gustaba mucho, bueno, tenía incluso colección de muchos grabados ahí ahorita se me olvidó el nombre de uno de los grabados, de Goya.
Entonces yo siempre estaba viendo lo que le llegaba, o si iba de viaje, lo que compraba mucho, muchos grabados, por supuesto exquisitos, de gente muy buena. Y al mismo tiempo hice una colección de fotografía para entonces lo que es Televisa, y la cual sigue ahí, y ahí sí compró fotografías. Era amigo de Kudelka, de Cartier-Bresson, y de muchas gentes, entonces fue muy fácil que pudiera hacer este acervo que todavía existe en Televisa. Pero claro, yo a través de sus costumbres cotidianas, de ver cómo era lo que me platicaba, pues aprendí mucho de la vida. Por supuesto que también de la fotografía, obviamente, porque iba con él al campo, conocí mejor mi país, porque íbamos mucho a las fiestas cercanas a México, o lejanas, pero más cercanas. Y una de las cosas que creo que más me impresionó, y que no sé si lo siga como él me lo dijo, pero que siempre su frase favorita, que la tenía escrita en su laboratorio, es: hay tiempo, Ahí hay tiempo. vamos, sí. Graciela, me encanta esa aportación porque justamente sigue la pregunta, habiendo escuchado algo de sus entrevistas, y es sobre el tiempo. Y parece justamente que una de las sugerencias de su maestro era esa: no te apresures. No te apresures, Graciela, hay tiempo. El tiempo resulta también una especie de vector diferencial en el descubrimiento de la fotografía, que describe usted estar conformado en dos etapas. Nos contó en algún momento que la primera es cuando aprietas la cámara y toma la fotografía. Y la segunda es cuando descubres el contacto. Entonces está el tiempo de la espera, el tiempo vivencial, está el tiempo de la recepción también, ¿no? En donde al leer una imagen vemos lo que ha sido a partir de lo que está siendo. El tiempo también es uno de los factores en el tríptico fotográfico, ¿no? Con el sensor y con el diafragma. Esa cuestión de la velocidad es justamente lo que determina el logro técnico de la imagen. Entonces ahí va un poco la siguiente pregunta, que también tiene que ver con todos esos tiempos y con los tiempos también de la performatividad y de lo íntimo. ¿Cómo vive usted, Graciela, los tiempos? ¿Cómo decide y trata sus tiempos? Y como mujer, como fotógrafa, como mexicana, ¿cómo determina esos tiempos? Bueno, mira, la verdad que yo soy una fotógrafa muy simple, porque salgo a la calle y tomo lo que me sorprende. O sea, yo llevo mi cámara y a veces tomo fotos muy rápido, que es algo que me emocionó mucho. A veces tomo dos o tres, no como Álvarez Bravo tomaba un solo negativo. A veces, si acaso, dos, yo no, porque yo digo, ¿y si se me raya ese pedacito, o si se pierde? Entonces yo siento que para mí la cámara ha sido un pretexto para conocer la vida, y la cultura, y sobre todo la cultura en un principio de mi país. He viajado a muchas partes, incluso he estado en Roma fotografiando como invitada para hacer un pequeño libro, pero el tiempo, por supuesto que lo tengo presente, pero tiene que ver mucho con lo que pasa en el exterior, porque yo generalmente no es que tenga, sí tengo proyectos, he tenido proyectos como trabajar en el Jardín Botánico de Oaxaca, pero en general, y en Juchitán y con los sets. Pero yo estoy con la gente platicando, a veces incluso no puedo ir a tomar una fotografía porque soy invitada de la casa en Juchitán con las mujeres zapotecas, y es como que yo le dijera, ahorita vengo, voy a tomar esa foto. No uso telefoto, no uso tripié. Entonces es el tiempo, la verdad que es un tiempo que me dan las circunstancias. Es la sorpresa, es el conocer otras culturas y que algo que pasa en otros países o en mi país me sorprenda y yo aprieto el gatillo de la cámara. Y como tú decías, para mí, para Cartier-Bresson hay el instante decisivo,
que es el momento en que uno aprieta el botón y forma la composición de la imagen. Para mí hay dos momentos decisivos porque yo revelo, trabajo todavía analógicamente, y cuando me revelo y ya veo mis fotos, que pueden ser 35 milímetros o 6x6, 120, yo recorto lo que me gusta y va a la caja que me corresponde. O sea que, de todas maneras, digamos, mis proyectos están aquí, ¿no? Pero me lo puedo encontrar algo de paisaje con el que estoy haciendo, lo puedo encontrar en Hungría, o en Roma, o en Juchitán. Entonces son diferentes paisajes o diferentes momentos que tienen que ver con otros momentos que yo he tomado, y de esa manera voy decidiendo cómo hacer o una exposición o un libro o cualquier cosa. Pero sí, el tiempo es importante para mí, pero tiene que ver más con las circunstancias de mi momento. Maravilloso, y de hecho creo que ya respondió a la pregunta que seguía, que tenía que ver con esa instantaneidad, con la situatividad, con la improvisación, con la situatividad improvisadora. Le podríamos conectar alguna contestación más si quiere, pero la pregunta siguiente iba también por ahí, porque tenía que ver y tiene que ver con la maravilla y con la irradiación. De hecho, acaba de decir usted que fotógrafa lo que le sorprende, fotógrafo lo que una vez dijo en alguna entrevista, fotógrafo lo que mis ojos ven y mi corazón toma. Maravilloso. ¿Y qué sucede ahí? Entonces preguntamos, el marco semántico, digamos, de la maravilla puede remitir a un estado psicofísico en el que la percepción aguda está alerta, pero también relajada a la vez. Y esta actitud incandescente se remite posiblemente a ese trabajo que luego es capaz de plasmar. La maravilla redescubre digamos, lo ya visto, diseñándolo con nuevos trazos. En la generación de significados en la vida cotidiana, nos enfrentamos a una constante mediación de saberes, los saberes que ya supimos, los saberes sedimentados, la memoria que se construye. Entonces, olvidar esas densidades de acumulación puede resultar una estrategia que contribuye a la generación de esa específica forma de ver y describir, descubriendo ese contacto perceptivo con la maravilla que irradia. Con los artefactos producidos. Entonces, esa práctica, esos hábitos a la maravilla, ¿cómo los vive usted? ¿Cómo lo construye? ¿Cómo los cultivas? ¿Cómo cultiva esa actitud a la maravilla? Si puede dar alguna tips o alguna sugerencia. No, primero me encanta todo lo que dices porque es maravilloso. Creo que la entrevista lo deberías de hacer tú porque es maravilloso. Yo creo que para captar todas estas maravillas de las que tú hablas que hay en la vida, tenemos que tener influencias, pero influencias de la literatura, hay que estar leyendo, no hay que estar por obligación, es una pasión, la lectura, la música, las artes plásticas, muchas disciplinas que pueden ayudar a la disciplina del fotógrafo para que esas influencias se cedan y yo pueda construir imágenes como tú dices, como lo que yo ya traigo adentro, más lo que estoy aprendiendo cotidianamente con mis lecturas, con algunas películas del neorrealismo italiano, por ejemplo. Ahora acabo de descubrir a Heineken, que no lo conocía, y estoy verdaderamente fascinada, ¿no? Porque me gusta el cine, pero el cine exquisito, según yo. No sé si será exquisito o no, pero no me gusta ver así, o los documentales, y leer también, leo mucho sobre historia de tiempos prehispánicos en México, del tiempo colonial, como para saber más de mi país, y cuando voy a los pueblos, evidentemente hablo con la gente mayor, que es la que tiene las leyendas,
En el caso de Juchitán, Francisco Toledo, que fue el que me invitó a Juchitán, que es un gran artista, que desafortunadamente se fue, que se murió, tenía una revista que se llamaba Cuchachires, Iguana Rajada. Entonces yo lo que hacía cuando iba a Juchitán, él puso una casa de la cultura, era un hombre muy generoso, donde ponía muchos libros de pintura para que los jóvenes aprendieran. Y yo evidentemente que era feliz porque me iba a mi hotel o a la casa de una de las mujeres donde yo vivía y veía todos estos libros donde, aunque ya a muchos los conocía, aprendí mucho. Entonces yo creo que también esto, Álvarez Bravo me influyó mucho en tener al alcance otras disciplinas para disfrutarlas y poder tener las influencias de lo que a uno le gusta, por supuesto, que de alguna manera se van a quedar plasmadas en la imagen, de alguna manera, no, pero es algo, como tú dices, con el ojo y con el corazón que ya sintió lo otro y que vio lo otro, también va a ver con este ojo y con este corazón va a poder captar las cosas, no sé si bien o mal, pero sí es una disciplina que yo trato de seguir constantemente porque me gusta, no por obligación. Y entonces yo creo que ahí se refleja quién es uno, los cambios que va teniendo, eh, eh, pues la vida, la fotografía es una extensión de lo que nosotros vivimos, ¿no? De lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que vemos. Maravilloso, Graciela. Y de hecho sigue un poco la contraparte, ¿no? La vida y claramente está la muerte. Quería unirla, sé también de algunos pregresos de tu historia familiar. Son aspectos muy fuertes, superados, imagino, que nos acompañan constantemente. Quería juntarlo también a la figura de la calavera, como una figura que usted estuvo trabajando a menudo en la fotografía. En algún momento también dijo usted, México es un país muy fuerte, desde los tiempos prehispánicos donde se hacían sacrificios humanos, lo que se compara a la situación contemporánea de matanzas por parte de los narcos. Y de hecho, esas cabezas cortadas anteriormente hacen referencia a la obra de Tzompantli, que también usted trabajó. Pensamos también en la Catrina de México, ¿no? Que nos acompaña constantemente en la vida cotidiana y no solamente en los días de muerto. Usted trabaja con las calaveras y con la muerte en general en algunas de sus imágenes. ¿Nos puede contar cómo se forman aquellas imágenes, aquellas series? ¿Qué son las calaveras o la Catrina para la gente de México? Entrando ya un poquito en esa figuratividad tan cargada de sentido y también tan específica de nuestro país que es México. Sí, bueno, como tú sabes, en México se sufre y se juega con la muerte. El Día de Muertos, el Día de Muertos, de una manera muy natural, nos regalamos calaveras de azúcar con el nombre de la persona que se lo vamos a regalar. Eso, Einstein, cuando vino a México a filmar, le impresionó mucho. Hay una foto de él con la calavera de azúcar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo se celebra en México el Día de Muertos, sobre todo en los pueblos, las flores que ponen, cómo les llevan la comida que les gustaba, cómo va incluso la gente a tocar la música, los mariachis, o hay una mujer con un órgano que va y les toca la canción que ellos querían, porque la familia sigue pensando en ellos y sigue dándoles lo que les gustaba en vida. Aparte de que yo fotografío, o fotografié porque ahora fotografío más la fantasía de la muerte, o sea, el juego. Aquí hay muchos lugares, en cada fiesta que hay, generalmente son los hombres los que se disfrazan. Entonces, tengo fotos de hombres que son una muerte embarazada con la calavera, ¿no? Y todo esto, sobre todo aquí en Chalma, que es un lugar muy cerca de México, donde yo
hay un lugar que quiero mucho que es Malinalco y que voy a hacerme una pequeña casita ahí porque está muy cerca de Chalma para poder seguir trabajando ahí. Antes Chalma estaba la diosa Tlazolteotl, que era la devoradora de inmundicias para convertirlas en bien. O sea que en tiempos prehispánicos a Chalma, que es un santuario, iban las prostitutas, los ladrones, la gente que sentía que había, digamos, hecho mal en la vida o pecado, qué sé yo. Iban y Tlazolteotl convertía todas sus males en buenos. Después llegan los españoles y con la conquista aparece un Cristo negro y Tlazolteotl, como siempre en México apareció en la conquista, desaparece. Pero curiosamente las tradiciones siguen, porque entonces ahora hay un árbol, es un árbol muy, ¿cómo? Pirulo, no, es un ahuehuete. Ahuehuete es el árbol que tiene, quiere decir, el que tiene los pies sobre el agua. Y claro, está en el río. Y ahí es el primer lugar donde llegan los peregrinos de ahora, que va de todo, pero van también muchos ladrones, muchas prostitutas, y siguen como con esta misma... A la gente no se le olvida, a la gente de los pueblos, lo que sucedió en otros tiempos. Y muchas tradiciones continúan. Entonces van al árbol, toman una corona de flor, bailan. Aquí en México hay un dicho de que, pues me va muy mal, ¿qué haré? No, pues ni yendo a bailar a Chalma. ¿Por qué? Porque la gente va a bailar a Chalma para pedir también regar, digamos, que le pase algo bueno, que como hacen, pero no hay penitencia. Sí hay penitencia algunos días, de que van hasta la iglesia arrodillados. Es una mezcla total México, como tú sabes, ¿no? Es el dolor, es la alegría, es la música, es el llanto, y cada pueblo tiene sus diferentes tradiciones, pero en la mayoría de los pueblos te encuentras a la muerte disfrazada, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Yo tengo una foto de una niña que entra a la iglesia, creo que es su primera comunión, pero trae una máscara de muerte y su vestido blanco de... Y digo, pero ¿cómo no? Yo soy mexicana, pero me sigue asombrando y encantando todos estos rituales. Con que han perdido, siguen existiendo de una u otra forma. Pero sí, yo dejé de fotografiar a niños muertos, porque como tú sabes, yo perdí una hijita y cuando tenía 6 años, y mi obsesión fue fotografiar angelitos, que se llaman, cuando los llevan en su cajita con flores, incluso con sus medicinas que habían tomado. Y tuve una obsesión de fotografiar eso hasta que me di hasta que entré a un cementerio donde vi a un señor que estaba cerca del cementerio con una cajita del angelito y le dije, ¿puedo ir con usted y fotografiarlo? Y me dijo, sí, claro. Entonces seguí a toda la familia. Entramos al Panteón de Dolores Hidalgo y en el medio del camino, como diría Dante, estaba un hombre que era mitad calavera y mitad vestido, con tenis, y se ve que es un hombre, la muerte. O sea, o lo sacaron del panteón o alguien lo fue a tirar ahí. Pero para mí, como la fotografía siento que uno vive como fotógrafa y como fotógrafa también fotografía lo que uno vive. Entonces, fotografié al señor con mucha delicadeza para no distraer al señor que venía atrás, que le tomé como 4 fotos, pero yo pensé que era un sueño, o sea, no lo podía creer. Y después, cuando acompaño al señor y entierra a su angelito, en el cielo hay miles y miles de pájaros que yo pienso que son los que lo picotearon. Y yo pensé, hasta aquí, la muerte me está diciendo, basta, Graciela, basta, estás sufriendo
Ahora, para mí era como una terapia, me gustaba, también me angustiaba. Y ya, bueno, sí sigo fotografiando la muerte, pero no de esa manera, ni con esa obsesión. Y ya después, gracias a análisis o otras cosas, ya puedo hablar de Claudia de una manera tranquila y asumir que se fue, o sea, pero que sigo viviendo con ella. Pero sí fue una etapa de obsesión por la muerte, pero sobre todo por los niños. Pienso que para olvidarme, no olvidarme, porque estaba al contrario, recordando a mi hija, pero también era una especie como de salvarla con la imagen, no sé, no, es algo que evidentemente no acabo de entender, pero era una necesidad de dejar en mi cámara, de traer conmigo a todos estos niños muertos. De mucha sabiduría y mucha sensibilidad, Graciela, su respuesta, muy agradecida. Y le seguimos un poco por ahí. Estuvimos hablando de México y seguiremos hablando de México, pero me gustaría alguna aportación, si es que quiere y puede, contextualizándolo en Latinoamérica. Ya sabe que nuestra contribución también de esa transcripción de su entrevista está en un, digamos, en un volumen latinoamericano. Entonces, nos gustaría que nos contara, pues, de su México, pero también cómo inserta ese México en Latinoamérica o si nos puede contar algo de ese panorama un poquito más amplio. Claro. Bueno, mira, yo he visitado mucho en Latinoamérica, conozco casi toda Latinoamérica, he expuesto en Chile, en Argentina, trabajé en Panamá cuando el general Torrijos era. Yo fui a trabajar con el pueblo de Panamá, pero conocí al general Torrijos, incluso lo acompañé, porque yo estaba en París viviendo y pasó por ahí, y lo acompañé como a explicar en Europa a los mandatarios el problema del canal de Panamá. Ahora te quiero decir una cosa, Latinoamérica, cada lugar de Latinoamérica no tiene nada que ver con el otro. Es como aquí en México. Yo te puedo decir, tú que conoces Yucatán, parece ser, ¿qué tiene la Ciudad de México con Yucatán? Nada. ¿Qué tiene Yucatán con Monterrey? Nada. Así pasa con Argentina. Argentina tiene más influencia italiana que, ¿me entiendes? Es como, si yo voy a Latinoamérica, yo creo que lo poco bueno que nos dejaron los españoles es el idioma, el castellano, porque con eso nos hemos podido comunicar con todos nuestros amigos latinoamericanos, de los cuales por supuesto que soy muy amiga de los fotógrafos. Se hizo en México un coloquio latinoamericano de fotografía donde nos reunimos por primera vez como en los años 70 y pico, por ahí, 76, 77, y llegamos a conocernos casi todos los latinoamericanos. Es una exposición de todos los latinoamericanos. Claro que tenemos muchas cosas en común, evidentemente, pero somos culturas totalmente diferentes. Porque a mí una vez en Arles me preguntaron en Ar que ¿qué veía yo como latinoamericana? Le dije, pues es que yo soy mexicana y los argentinos no tienen nada que ver conmigo. Sí, son mis amigos, tengo cosas en común con ellos, pero como lugares son culturas totalmente diferentes. Por ejemplo, Paraguay, yo estuve en Paraguay hace muchos años, he estado en casi toda Latinoamérica, en Guatemala, en Chile, que es el lugar más lejano, en Argentina. Tengo grandes amistades ahí y muchos amigos fotógrafos, pero somos culturas totalmente diferentes. En Chile hay indígenas, pero son indígenas mapuches que no tienen que ver nada con nuestros indígenas. Quizá hay cosas en común, pero sí siento que Latinoamérica es como muchas culturas en un continente. ¿Verdad? Y Graciela, vamos bien, quiero hacer una pausa, estamos en la mitad más o menos, seguimos.
Sí, claro, Ay, claro, qué sí. gusto, encantada entonces. Seguimos con algo que le da un poco un giro, tal vez un poquito más técnicos y la pregunta se titula archivo. Entonces me parece que usted incluye el archivar, el guardar, el almacenar de sus fotografías como una de las fases importantes del proceso fotográfico, como parte de esa entereza que es la vida misma en la que la toma se alterna a la observación, al cuidado, al guardado. Cuando dice, y cito por haber visto algunas de sus entrevistas, revelo, observo, guardo en cajas, vuelvo a abrir las cajas, veo otra vez, utilizo para otras cosas. En ese envolvimiento activo, cada paso se vuelve potencialmente capaz de construir una y otra vez las fotografías. Entonces ahí van preguntas sobre el archivo. En una época de tantas imágenes y tan poca conciencia del archivo, ¿nos podría ayudar ilustrándonos inclusive de manera un poco técnica o precisa su modo de estructurar los archivos? Incluye, por ejemplo, una leyenda con listas. ¿Y qué ocurre cuando una misma imagen entra en la curaduría de series diferentes y asume una posición transversal? Por ejemplo, esa maleabilidad está inclusive reflejada a nivel de archivo y acabando. En otras palabras, el archivo se reconstruye continuamente en su integridad o tiene una constitución lineal siguiendo el transcurrir del tiempo lineal. Entonces sí le agradeceríamos respuestas inclusive un poco técnicas o puntuales sobre su proceso de archivo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo regreso de fotografiar, revelo, observo mis contactos. Yo tengo todo un archivo de cajas, por supuesto, libres de ácido, donde cada negativo está en un sobre con su protección y donde dice de dónde es y cuándo lo tomé. Cuando yo vuelvo a ver mi archivo, que ahora en la pandemia me sirvió mucho para eso, porque estuve ocupada de arreglar mi archivo, de revisarlo, de encontrar nuevas imágenes, de reordenar, porque siempre tiene uno una manera de pensar, pero luego, por ejemplo, si tengo una caja de la muerte, hay todo lo que es de muerte o que tiene que ver con muerte, va ahí, con los lugares, la fecha. Tengo cajas de Juchitán, que es el lugar donde más tiempo he trabajado así. Tengo cajas de Roma, tengo cajas de los Eris, tengo cajas de objetos, tengo cajas de paisajes, donde ahí sí van paisajes de lo que yo, porque hasta últimamente, digamos, al principio yo no hacía paisajes. Después de trabajar en comunidades en México, que me encanta, pero que ahora es difícil por el narco, y también uno pues tiene ganas de conocer otras partes del mundo, ¿no? El paisaje, el objeto, todo lo que me voy encontrando de paisajes, sobre todo paisajes en terapia, porque yo estuve fotografiando el Jardín Botánico de Oaxaca, que Francisco Toledo me invitó, y me gustaba mucho cómo los jardineros, con la sensibilidad que tiene la gente en México, ponían tablas, ponían esponjas, cordones. Para mí fue como maravilloso, porque era la planta en terapia. Ahora están perfectas. Le digo al director, que es Alejandro de Ávila, ya no es mi jardín, ya no es mi jardín. Después me toca fotografiar de casualidad, me dan permiso de fotografiar el baño de Frida, y de alguna manera todo lo que encontré en el baño de Frida es terapéutico, porque son sus corsés, es su prótesis, es todos los instrumentos con los que ella se curaba. Y en alguna ocasión hice en Argentina precisamente una exposición de, por un lado, las plantas en terapia y por otro lado, los objetos de Frida que se usaron para terapia. Entonces, como que uno también va cambiando de opinión, ¿no?
O sea, yo al principio no vi que Frida Kahlo tuviera que ver con mis jardines en terapia. Y cuando viajo, por supuesto, en Cerdeña me encontré unos árboles que tenían no era precisamente terapia, tenían como unos velos, pero como mis fotos del jardín botánico tienen muchos velos, tablas, esto. En Japón también encontré en Kioto algunos árboles en terapia. Entonces, generalmente todo esto está con Japón, pero muchos de los jardines los voy acomodando. Ahora, te voy a decir, no soy muy rígida, voy cambiando muchas veces, ¿no? Porque de repente digo, no, pues esto debería de estar acá, o bueno, evidentemente mis hijos, mi familia, están en otras cajas aparte, pero que a veces yo hice un libro para niños que se llamó Azor, donde mis nietos empiezan, ahora ya son mayores, pero empezaban a recorrer un camino, y ahí me sirvió mi archivo, porque yo quería que estos niños fueran descubriendo cosas que yo había tomado, como el Jardín Bomarzo, por ejemplo. La torre, que adoro el Jardín Bomarzo, y adoro que sea un jardín alquímico y todo esto. Entonces, ¿qué hice? Sacar de mi archivo negativos para tratar de sorprender a mis nietos en el libro, en las páginas, en las impresiones, mientras caminaban hasta que regresan a su casa. Entonces el archivo te sirve para todas estas cosas, porque entonces te acuerdas, ay, pues yo tomé unas casas viejas en Texas, pero también en Bomarzo tomé la torre inclinada, pero también tomé flores o X animales. O sea, yo lo que quería era sorprender a mis nietos caminando por el mundo con lo que su abuela yo había hecho. Pero sí, el archivo me sirve mucho porque lo consulto mucho, sobre todo cuando acabo de tomar unas fotos que van con lo que yo tomé, vuelvo a revisar y vuelvo a encontrar. Y muchas veces cuando llego de trabajar, que voy a guardar mis negativos, me doy cuenta que tengo fotos horribles que yo pensé que eran buenas, o fotos que yo no me acuerdo de haber tomado, como fue la mujer ángel con los seres. Yo, cuando me dijeron, ¿y esta foto? Digo, no sé, yo no la tomé. ¿Por qué? Es la primera vez que me pasa, ¿no? O por qué de repente, bueno, o descubro esto que yo no lo recordaba, o fotos que yo pensaba que iban a ser bien, pues no resultaron. Quizá no fue suficiente la sorpresa o el amor o el ojo, no sé. Pero el archivo para mí sí es muy importante, y trato de que cada vez esté mejor ordenado. No es que sea perfecto mi orden, pero me sirve a mí y protegerlo sobre todo en cajas libres de ácido, con su sobre, Entonces voy de repente acordándome o viendo mis cajas donde dice Juchitán, Cenis, Hungría, por decirte, Madagascar. Ahí vuelvo a revisar cuando estoy haciendo algún proyecto, y también puedo encontrar imágenes de otros lugares con los que yo estoy trabajando. Tienen un hilo conductor, algo. Muchas gracias por esa pregunta, Graciela, y también muy didáctica, y de hecho creo que ya respondió inclusive a la pregunta siguiente, que iba sobre la tematización, y me preguntaba si esa asonancia entre las fotografías y el tema, cuál viniera antes o después, pero creo que ya lo habló de manera así muy contundente, y seguiría entonces con lo que sigue. Eran dos preguntas, vamos a ver si prefiere juntarlas, creo que podría tener algo en común, porque una iba sobre la otra edad. Dijo bueno, trabajó mucho en Juchitán, entre otros lugares, que le gusta el contacto de las comunidades, en las comunidades, inclusive viviendo en las casas de las personas. Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿qué es la otredad? Cuando Graciela Iturbide hace fotografía, ¿no? Y después,
Usted regresa en las comunidades, sigues en contacto con las personas, les comparte o regala o comparte las imágenes que relatan sus historias. Esa pregunta iba por ahí en cuanto a esa relación con el otro y con la otredad. Mira, cuando yo oí que se hablaba de la otredad, tengo un gran amigo que probablemente tú conozcas su trabajo, que es López Austin, un antropólogo, historiador, una maravilla de persona. Y yo le hablé y le dije, oye, Alfredo, ¿por qué hablan de la otredad? Yo cuando voy a Juchitán no soy otra, soy como ellos. Y ellos han venido a México, a mi casa, y son mis amigos. Yo no me siento diferente. Él me contesta, Graciela, cuando llegan los primeros extranjeros, ya sea holandeses o franceses, y no conocen México y vienen a fotografiar lo exótico, ahí es que entra el término otredad. Pero yo me dijo, estoy escribiendo un libro donde no hay otredad. Para mí no hay otredad. Para mí yo soy como ellos son como yo. Somos amigos. Vivo con ellos en sus casas. No hay, tenemos diferencias quizá pues por nuestra educación o por lo que tú quieras, pero somos iguales. Para mí no hay la otredad. Existió, como dicen con todos los fotógrafos que vinieron a fotografiar lo exótico, las pirámides, los ídolos, no sabían, venían a ver qué encontraban, a ver al otro, ahí sí. Pero yo como mexicana, no, yo me siento tal como ellos y ellos tal como yo. Vienen a mi casa, cuando dice, este es mi estudio, pero cuando dice mi casa que queda aquí a una cuadra enfrente, vinieron mis amigas de Juchitán a limpiarla, a tener las tradiciones que ellos tienen, a poner ramas y bueno, todo lo que es necesario. Y nunca, como vivo con ellos, como tengo complicidad con ellos, nunca he tenido ningún problema en México, ni tampoco en Latinoamérica, porque generalmente yo creo que si uno tiene complicidad con la gente y uno tiene respeto por estas personas, todo sucede de una manera natural. Jamás tomo una foto cuando la gente no quiere. No uso telefotos porque no me gusta tomar cosas escondidas. Tiene que ser de cerca y que sepan que soy fotógrafa y que tengo de antemano el permiso para fotografiar en el pueblo. Si yo veo una cara o algo que no quieren, no lo tomo, definitivamente, aunque sea la historia más maravillosa o el momento más maravilloso. En cuanto, ¿qué me preguntabas aparte de la otredad? Era esto, porque menos mal que dividimos las preguntas como inicialmente estaban divididas, muy enriquecedora su pregunta, seguramente haremos referencia también al antropólogo Alfredo Austin y de hecho sigue otro paso, ya que pues fue una respuesta tan rica. La siguiente pregunta sería sobre lo místico y lo espiritual. Me interesa mucho ese tema porque lo estoy trabajando de manera un poquito más así en profundo, en aportaciones tanto teóricas, artísticas, en cuanto a artistas, por ejemplo, que tienen un trasfondo particularmente espiritual o cuya obra resulta espiritual. ¿Se considera usted como un artista que trabaja también en ese campo, con esos términos? ¿Hay artistas, según usted, más espirituales o más místicos que otros? ¿Observó usted un cambio en la espiritualidad en comparación a lo que pasaba hace años, ¿no? La contemporaneidad con la anterioridad? O más bien, también según ustedes, ¿cómo influye, si es que influye, la espiritualidad en el arte? En algunas culturas, por ejemplo, parecen fundirse, se diluye el principio de autoría y se crea a partir de fundamentos comunitarios que transciende inclusive el reconocimiento personal y que propician la contemplación. ¿Cómo funciona para usted y en Latinoamérica o en México en general esa cuestión, si quiere compartir algo con nosotros, esa cuestión de lo místico y de lo espiritual?
claro. Bueno, sí, efectivamente en los pueblos de México siempre hay una parte mística en su vida cotidiana, en sus tradiciones, en sus rituales. Ahora, yo curiosamente fui educada muy católicamente, pero con obispos, arzobispos, con todo en casa de mi tía, pero ya no creo en nada, pero soy muy mística y me encanta San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un hombre que por ejemplo, las cualidades del pájaro solitario, que son 5, que vuela muy alto, que pone el pico en el aire, bueno, o sea, son cinco cualidades maravillosas, que canta suavemente. Y los sufis, he leído mucho a los sufis, a Atar, que me encanta el lenguaje de los pájaros, donde incluso por una escritora puertorriqueña me enteré en un libro que hizo de que San Juan de la Cruz, Juan de la Cruz y Atar, o uno de los sufis, no estoy seguramente si es Atar o Rumi, tuvieron relación en España, por supuesto de una manera delicada, sin que nadie se enterara, por la Inquisición, porque San Juan de la Cruz estuvo varias veces en la cárcel, que nunca acabo de entender por qué o cómo. Pero me gusta mucho la poesía de San Juan de la Cruz, es muy profunda, muy erótica, es maravilloso. Yo creo que es alguien que a mí me ha marcado y que lo sigo leyendo. Y los sufis, cada vez que tengo un libro de ellos, y por supuesto que cuando veo cosas, he estado pues en diferentes lugares del mundo donde hay cosas, por ejemplo en la India hay ciertas cosas que son muy espirituales, hay ciertas cosas que, para mí la India es el cielo y el infierno. He estado 5 veces en la India, pero también hay una espiritualidad, claro, no he tenido, a pesar de que he estado como 1 mes y medio cada vez, no he tenido la oportunidad, aunque leo mucho, por ejemplo, Vikram Seth o muchos escritores de la India, donde me entero he tratado de leer de la religión de la India, donde lo tengo que aceptar, no entiendo nada. O sea, porque tantos dioses y Vishnu o sea, me interesa mucho, pero tengo que decir que no fui lo suficientemente inteligente para entender. Como por ejemplo cuando fui a Cuba y tengo un amigo que es santero y que me dice, Graciela, yo te voy a dar una legua. Le digo, ¿cómo? Si yo no sé nada de estas cosas, Juanito, le decía yo, porque traté de leer también toda la historia por un antropólogo y una antropóloga sobre toda esta cultura que viene de África y que sigue en Cuba muy vigente, quizá más que en África, porque en Cuba fue digamos, creían en todo esto, pero oculta, porque el gobierno, a pesar de que el gobierno tenía sus santeros, el mismo Fidel tenía santeros que venía de otras partes, pero estaba prohibido en Cuba tener la santería, ahora menos. Entonces cuando Juanito me dijo, le dije, Juanito, es que yo no conozco nada, no te preocupes, me dijo, yo te voy a dar una legua y yo voy a ser tu intermediario. Ok, entonces ya cada vez que paso por mi legua le digo, tengo un intermediario, que es Juanito, el santero. Pero, ¿cómo te diré? A mí realmente me gusta mucho todo el arte o toda la literatura, bueno, todo lo que tenga que ver con el misticismo. Yo creo que desde niña es algo pero que lo he ido cultivando poco a poco y que me ha servido mucho incluso para hacer mis fotografías. Cuando estaba en España, que expuse, fui a Segovia porque me dijeron que había estado ahí San Juan de la Cruz como monje un tiempo pequeño, pero me la pasé en la terraza viendo un árbol donde sí apareció un pajarito. Entonces para mí era el pájaro solitario, ¿no? Del que tanto me he nutrido yo. Entonces el misticismo creo que es muy importante para todos nosotros, para la gente, es algo que nos da vida, que nos da
algo, paz, paz. Ay, qué lindo. Me sentí muy involucrada en muchas de sus palabras, inclusive en sus opiniones y nociones de la India. También es un lugar, según yo, muy fascinante, pero muy, muy contradictorio. Muchas gracias, Graciela. Seguimos un poquito más y en cualquier momento me dice y No, paramos. no, no, encantada. Ay, muchas gracias, encantada igualmente desde ese lado. Entramos un poco en lo que es uno de mis temas de trabajos como más, más analizado y más buscado, el rostro. El rostro no voy a hablar mucho de ello, pero en una de sus imágenes de rostro más conocida es la mujer de la iguana. Por rostro luego pasamos a la cuestión del retrato. Si nos puede contar su relación con lo rostro, con el rostro en general y el proceso constitutivo de esa obra. Y también cómo esta obra, esto es un aspecto interesante también, se movió por el mundo, su icono fluyó y se disolvió en una semiosfera ambiental. En alguna entrevista contó que había un libro pendiente sobre la transición de ese rostro, de ese icono. Me gustaría saber si siguió y pues pasar desde esa opinión del rostro, en cambio a ese rostro de la señora de la iguana y a su movimiento por el mundo. Ajá. Bueno, yo tomo a la señora de las iguanas cuando voy por primera vez a Juchitán y me voy al mercado con las mujeres a estar platicando y vendiendo, acompañándolas a vender. Las mujeres en Juchitán siempre se ponen todo en la cabeza. Caminan muy derechitas, pero tienen, bueno, como en otras partes de México también, en Yucatán creo que también se ponen los bultos en la cabeza. Y llegó esta señora que se llama Sobeida con las iguanas y le dije, por favor, señora, espérenme un momentito. Y ya le tomé la foto con, por supuesto que ella quiso. Y tengo un contacto donde todas las iguanas se están moviendo y solamente 2 fotos está ella bien y las iguanas también se pararon para la foto. Y es un ícono, hay una escultura. Primero, cuando vieron en la Casa de la Cultura de Juchitán esta imagen, ellos le llamaron la medusa juchiteca. Me encanta que ellos le dieron su nombre. Y cuando la Casa de la Cultura cumple 10 años de vida, ponen este cartel que hacen ellos con papel muy corriente, porque no hay mucho dinero en Juchitán, a pesar de que Toledo ayuda a la Casa de la Cultura y demás. Entonces, bueno, todo Juchitán se llenó de la medusa juchiteca y poco a poco se hizo una escultura de ella a la entrada de Juchitán, que es inmensa. Hay huipiles, tú sabes lo que son los huipiles, ¿verdad? Bueno, bordados con la señora de las iguanas, hay cerámicas chiquitas con ella, hay, ya por ejemplo, hay obras de teatro de los mushes, que son los hombres que son homosexuales, pero que están aceptados totalmente por la sociedad, y donde se pusieron igualito las iguanas para poder hacer su obra de arte. Y me platicaron, yo no sé si sea cierto, pero porque desafortunadamente no tengo esa imagen, que una niña que cumplió 15 años se puso un tocado de iguanas para sus 15 años. O sea, ¿cómo, me pregunto yo, puede una imagen que tú no la tomaste, pero no te encargas de... Yo no la promuevo, por supuesto. ¿Cómo una imagen puede viajar sola? ¿Cómo puede tener tanto poder o admiración o no sé qué? De que en todo, porque hay murales en San Francisco y en Los Ángeles de gente que la ha hecho sin pedirme permiso a mí ni a ella. O sea, ella ya murió, desafortunadamente. Pero yo iba a hacerle con Toledo una tumba, la están haciendo, donde Toledo me iba a poner unas iguanas de cerámica para que... Yo le dije a Toledo, eso se va a convertir en un santuario de Francisco, porque ya todo el mundo quiere a Sobeida. Entonces ha sido una de las experiencias más importantes en mi vida,
conozco a... Ay, es que ahora es el encargado del Museo de Arte Moderno en Nueva York, pero él estuvo en el Pompidou y se llama... ¿No es el de San Francisco? Sí. Charles, con C. Ay, se me olvidó ahorita, al ratito te digo, porque es muy mi amigo. Y yo pensé, bueno, a lo mejor alguien como él o pueden tratar ese... Michelle, no, bueno, ahorita me acuerdo. Y pues sí me gustaría hacer algo con eso de recuperar todas las fotos de huipiles, de esculturitas. Clement Cherot. Seguramente la conoces. Pero no, nunca le he dicho nada, todavía no, porque yo estoy reuniendo todos los objetos, todo lo que me mandan de Juchita mis amigos, de lo que ven, de lo que siguen viendo. Y pues fue una experiencia única en mi vida, porque yo nunca me imaginé, ni cuando hice esta imagen, que iba a tener, que iba a viajar tanto por el mundo, ¿no? Entonces, eso sí fue para mí como una sorpresa. Es una sorpresa. Maravillosa esa, la historia de Sobeida también, pues agradecer siempre esa intervención, esa referencia al gran maestro Francisco Toledo, que siguió todos esos procesos. Pues es una imagen muy impactante y pues ojalá se reúnan todos esos iconos transmutados, ¿no? Y transformados, traducidos en diferentes tipos de objetos. Hasta mezcal hubo, ¿verdad? En algún momento dijo... Yo tengo varias botellas de mezcal de un pueblito que evidentemente no les dije nada, qué bueno que la usan. Nunca me pidieron permiso ni nada, pero está bien. Ya no es mía, ella pertenece a quien quiera, a la gente que la quieren, o sea que... Tomó su vida, tomó su vida, es bueno tener registro de su transición, pero ya pues trascendió, maravillosa. Sí. Seguiría, Graciela, con el rostro, pero ya hablando de autorretrato. Pues vi algunos retratos de usted maravilloso, la mujer con red, pues muchos. Entonces, en alguna entrevista usted dijo que sus autorretratos, así como la mayoría de sus otras imágenes, resultan del momento decisivo en el que ve algo que le inspira. Y entonces la pregunta es, ¿cómo inserta su cuerpo en esa inspiración? ¿Cómo decidir cumplir esa transmisión, como esa transición entre la que fotografa y también la que está fotografada? Entonces, ese rol de su rostro al otro lado de la cámara, cómo se construye la imagen. Y en algún momento también insertó esa cuestión de la sombra junto a sus imágenes, junto a su rostro. Entonces, pues me gustaría como intentar entender como esa presencia, ausencia, esa imagen sombra, pero sobre todo esa cuestión del autorretrato. Sí, bueno, mira, son muy pocos autorretratos que tengo porque es algo muy intuitivo. Es quizá cuando yo estoy en alguna crisis o, por ejemplo, el primer autorretrato que me hice, que se llama Ojos para volar, como pregunta, estaba yo en una crisis personal, así un poco fuerte, y de repente vi un pájaro muerto, porque yo, ya sabes, como fotógrafa, veo mucho, pero también recojo mucho. Entonces recojo pájaros del suelo, a veces un pájaro muerto que me encantó, o piedras, o esto, o lo otro. Entonces veo el pájaro muerto, me voy rápido al mercado de Coyoacán, que queda muy cerquita de mi casa, y compro uno vivo. Y hago este autorretrato que se llama Ojos para volar. Es como, quizá en esta crisis yo me preguntaba, ¿voy a poder seguir fotografiando o no? Pero son momentos muy especiales que no son pensados. El único retrato que surgió de mi psicoanálisis cuando tuve muchos problemas con la muerte de mi hija, yo le decía a mi psicoanalista, que ya pasó, me ayudó mucho a superar esto,
yo le decía, oye Mario, siento que me salen serpientes de la boca. Entonces por eso, ese sí, ya dicho en psicoanálisis, busqué unas serpientes y me las puse como consecuencia de mi análisis, ¿no? Los demás son algo, no sé, el que tengo el pescado en la boca, vi un mercado, compré un pescado y en la carretera me tomé la foto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es decir, no acabo de entender. ¿Por qué me puse caracoles? Tampoco sé. Y últimamente tengo un retrato que lo tenía guardado porque es muy fuerte, que también no sé por qué lo hice con ajolotes. No sé si tú conoces los ajolotes, estos animales prehistóricos que se están terminando, pero que yo tuve en mi casa porque siempre he tenido ajolotes, me encantan. Y me hice un autorretrato con ajolotes que apenas lo voy a publicar, pero todavía me da pero ¿por qué lo hice? No lo sé. No, nunca. Los retratos de sombras son casuales, ¿no? No es que yo diga, solamente hay alguno que va a salir ahora que es en la tumba, en las flores que le llevaron a Toledo, porque de casualidad estaba yo en Oaxaca. Y lo extraño es que lo acabo de descubrir, algo que no se lo he dicho a nadie, pero mi sombra en las flores que el pueblo le trajo y en las coronas, mi sombra parece que es la cabeza de Toledo. Y me lo hizo ver una persona con la que estoy haciendo un libro. Y yo, antier, me lo hizo ver. Y sí es cierto. Es como si la sombra de él hubiera entrado dentro de mí. Y es fuertísimo para mí. Pero bueno, eso salió. A lo mejor Toledo quiso venir conmigo a mí, o no, o es una casualidad, pero es muy, muy, muy fuerte. Ahí sí estaba yo fotografiando todo lo que el pueblo de una manera maravillosa le trajo, como velas, flores, porque todo el pueblo, toda la gente lo adoraba, porque ayudó a los presos políticos, ayudó a la gente de su pueblo, ayudó a la gente de Oaxaca, puso varias bibliotecas, lo que hizo, centros de arte, porque en Juchitán no había nada de esto, en Oaxaca no había librerías buenas, bibliotecas buenas. Ahora vas y todo está lleno de gente, incluso que vayan a México, a México para ver libros de arquitectura, por ejemplo. Entonces, ahí yo no quería fotografiar mi sombra. Cuando estaba tomando las fotos, vi mi sombra y por supuesto que apreté la cámara, pero no era mi intención. Pero sí, lo raro es que parece como, yo tengo el pelo como más largo y sí parece como Toledo por atrás, rarísimo. Ya algún día te lo enseñaré. Maravillosa, gracias Graciela por esas respuestas, también esas anécdotas y pues la verdad sí, Toledo es una persona maravillosa y un artista excelente y entonces estamos en la espera de ver esa imagen en donde se conjugan dos personalidades de sombra y de presencia y de rostros de alguna manera. Yo te lo voy a mandar, a ver qué te parece, porque a lo mejor mi amigo me influenció y no, pero... Pues ahí es, y de hecho, Graciela, va por ahí, es que me da usted todas las pautas para que las preguntas ya hayan surgido de una manera pues tan espontáneas y conectadas a la una a la otra. Usted dice, bueno, mi amigo me dijo y yo lo veo, y la última pregunta, diría yo, va un poco por ahí, es muy larga, no la leo toda, pero es sobre ese contraste nuevamente, esa dicotomía entre verdad y mentira. Recorriendo un poco pues la historia de las primeras fotografías como documento de la verdad, ¿no? Imaginemos también a las fotos documentarias, las fotos antropológicas, de estos viajes a todos los lados del mundo en donde pues se tomaba la verdad y se transmitía después pues... en los medios de comunicación, en los medios artísticos. Poco a poco se empezó a entender que aquella no sería la verdad, sino una de las posibles verdades, ¿no? De las múltiples verdades. Entonces, pues esa iconicidad, esa indicialidad de la fotografía luego se expandió.
hasta, por ejemplo, en los tiempos actuales, no sé si quiera hacer referencia o no, a los que llaman inclusive postfotografía, o sea, esas imágenes que ya ni siquiera requieren la presencia de un sujeto, sino que anteriormente fotografiados, sino que están construidas digitalmente con inteligencias artificiales, pues ahí se les llama, según algunos autores, postfotografía, o sea, lo que sigue. Me gustaría pensar con usted un poquito articular esas contrapartes, ¿no? De la verdad y de la mentira. A veces la misma realidad enfrente de nuestros ojos es pura ilusión también. Entonces, a través de la experiencia de sus imágenes, ¿qué podría decirnos usted? ¿Qué podría sugerirnos? O simplemente hacer alguna referencia como a esas contrapartes en cuanto a la historia de la fotografía o en cuanto a su historia personal también. Claro. Bueno, yo siempre la fotografía, como me decía Álvarez Bravo, es un registro siempre. Puede ser poético, puede ser antropológicamente, de una manera, de una vista antropológica, puede ser tratar de buscar la poesía, puede ser, pero es un registro desde que en la casa se tienen fotos de la familia, el álbum familiar, las fotos colgadas en muchas casas de... Aquí en México se hacen las fotosculturas, que no sé si tú conozcas, donde se le da... Bueno, que yo tengo varias porque me encantan, y cómo se llevaba, cómo iban los fotógrafos viajeros, tomaban una pequeña foto de estas gentes, se pagaba poco a poco y se hacían estas fotosculturas que para mí son maravillosas, que yo tengo algunas que llegué a conocer todavía a la persona que los hacía, pero para mí es un registro, pero con muchas sorpresas y con muchos diferentes finales o diferentes resultados, porque a veces puede haber una fotografía pues algo muy fuerte, donde lo viste, pero resultó más fuerte de lo que tú querías, o a veces puede haber algo de poética que tampoco te diste cuenta, o a lo mejor sí, pero sigue siendo un registro, ya sea poético, antropológico, familiar, etcétera, ¿no? Incluso hay de este mismo señor Clement Cherot, no sé si conoces, pero creo que tiene un pequeño libro como de fantasmas. Yo lo tengo, no sé si es de él o de bueno, es que conozco algunos, yo creo que tiene la misma percepción que tú, ¿no? ¿O no? No sabría, a lo mejor pues sí estudié el arte y las imágenes en general, lo visual, pues... Ajá, ya, ya. Bueno, entonces para mí, yo también creo que pensándolo bien, como tú ahora me estás diciendo, sí, todo lo digital es una postfotografía, porque ya no, ya es una manera de hacer objetos o arte o no arte o lo que tú quieras, depende del resultado, pero ya no es la fotografía como la conocemos desde sus inicios, con el daguerrotipo, con esto, con lo otro. Ya es otra forma incluso de pensar. Yo lo veo con mis nietos que toman muchas fotos con el teléfono y que son fantásticas, pero también en México hay muchos fotógrafos que están usando en su computadora otras imágenes, incluyéndolas como collage, como una especie de arte, que no sé si sea arte o no, depende del resultado, ¿no? Porque no todo es arte, no todo es documento, no todo es, depende de cada quien y depende del resultado de cada quien. A mí puede ser que me interese ver esa postfotografía que tú dices cuando tiene un buen resultado. Yo no me atrevería a hacer eso porque no tengo la capacidad, pero no dejo de reconocer que de repente hay fotografías, no con la cámara normal, sino con la cosa digital, que se está llegando a otra etapa, a otro momento,
a otro momento de expresarse, pero con realidades diferentes, o tomadas de libros, o tomadas de acá. Entonces sí, es muy interesante. A mí, hasta ahora, no me interesa, pero reconozco que hay cosas muy interesantes que se pueden ver y que puede uno admirar, pero sí es otra cosa. Ya Salgado, Sebastián Salgado, que yo lo conozco mucho, ya decía que ya no hay fotografía, ya hay un poco, él no lo dice como postfotografía, pero dice que ya es otra cosa. Y así fotógrafos, ¿no? Yo realmente no había reflexionado mucho sobre esto, pero ante lo que tú me dices, me encanta lo que tú me dices, sí, siento que es una ni siquiera postfotografía, es otra cosa, es otra cosa, ya estamos en otro mundo, con otras técnicas, con otros, no sé qué va a pasar, ¿no? A qué vamos a llegar, o qué maravillas se vayan a hacer, o qué horrores se vayan a hacer, no sabemos.